Soy una mujer de 27 años que creía tener claro todo lo relacionado con el amor y las relaciones. Durante 2 años estuve con Onter, un hombre de 29 años que parecía cumplir con todas mis expectativas. Era encantador, considerado y hablaba constantemente de nuestro futuro juntos. Desde el inicio, sentí que estábamos construyendo algo sólido. Más que un novio, Onter me hacía sentir que éramos un equipo. Frecuentemente hablaba de planes a largo plazo, matrimonio, comprar una casa y formar una familia. Su entusiasmo hacía fácil confiar en él. Hace 6 meses tomamos una decisión importante. Me mudé a su apartamento. Según él, tenía sentido económicamente y simbolizaba nuestro compromiso mutuo. Pensé que era un paso natural en nuestra relación, así que acepté. Al principio, la convivencia fue maravillosa. Dividíamos los gastos de manera equitativa, y Onter se encargaba de la cuenta de ahorros conjunta que estábamos construyendo para nuestra futura casa. En ese momento no cuestioné nada. Siempre había demostrado ser responsable con el dinero. Confiaba en que estábamos planificando nuestro futuro juntos, por lo que dejé que él lo gestionara. Incluso me presentó a su familia poco después de empezar nuestra relación, y me recibieron con los brazos abiertos. Su madre, en particular, era muy amable y constantemente decía que esperaba que algún día formara parte de la familia. Esa calidez fortaleció aún más mi confianza en él. Sin embargo, en los últimos meses, todo empezó a cambiar. Onter comenzó a distanciarse, las salidas románticas se volvieron raras, y notaba que estaba distraído, incluso cuando estábamos juntos. Cada vez que intentaba hablar sobre nuestro futuro, evitaba el tema o lo cambiaba. Me convencí de que quizá estaba bajo presión por el trabajo enfrentando algo que no quería compartir conmigo. Luego ocurrió una discusión que lo cambió todo. No fue por algo importante, solo un cesto de ropa fuera de lugar. Onter explotó de manera completamente inesperada, gritándome de una forma que nunca antes había mostrado. Quedé paralizada por la sorpresa. Salió del apartamento furioso y no regresó por horas. Después de ese incidente, las cosas se deterioraron aún más. Durante las semanas siguientes, se mostró distante, frío y evasivo. Apenas me hablaba, y cuando lo hacía, sus respuestas eran cortantes y despectivas. Sentía que estaba viviendo con un desconocido. Me culpaba a mí misma, preguntándome qué había hecho mal, pero cualquier intento de acercarme a él era en vano. Todo colapsó una noche. Onter llegó a casa y, de repente, me dijo que nuestra relación había terminado. No me dio una explicación clara, solo dijo que necesitaba espacio. Estaba devastada y completamente confundida. Este era el hombre que había pasado 2 años planeando un para siempre conmigo, y ahora lo dejaba todo sin motivo aparente. Le supliqué que al menos me diera una razón, algo que me ayudara a entender. Pero se negó, insistiendo en que no se trataba de mí y que su decisión ya estaba tomada. Lo que más dolió fue su frialdad, como si ya hubiera superado todo emocionalmente. Después, dejó caer otra noticia devastadora. Tenía una semana para mudarme de su apartamento. No tenía a dónde ir, ni un plan alternativo, ni familia cercana que pudiera apoyarme. Me sentí completamente abandonada. A la mañana siguiente, me desperté para descubrir que Onter había empacado sus cosas y se había ido. No dejó nota, despedida, nada. Solo un armario vacío y un silencio ensordecedor. Me quedé tratando de encontrar un lugar donde vivir mientras lidiaba con el dolor de la ruptura. Días después, la verdad salió a la luz gracias a un amigo en común. Resultó que Onter había estado involucrado con alguien más, Stephanie, una compañera de trabajo, desde hacía meses. Su relación comenzó mucho antes de que él empezara a actuar distante. Pero eso no fue lo peor. Cuando intenté acceder a nuestra cuenta de ahorros conjunta, descubrí que estaba vacía. Todo el dinero que habíamos ahorrado para nuestro futuro había desaparecido. No solo me traicionó emocionalmente, sino también me dejó sin nada financieramente. No sabía por dónde empezar a reconstruir mi vida. Perder a Onter era doloroso, pero la traición fue mucho peor. Había confiado en él con todo, mi corazón, mi hogar y mi dinero. Y ahora, no tenía nada. Solo tenía algo claro, no iba a permitir que él saliera impune. Decidí luchar para recuperar el control de mi vida. Si Onter pensaba que podía traicionarme y seguir adelante sin consecuencias, estaba a punto de darse cuenta de que estaba muy equivocado. Estaban riendo y actuando como si no hubiera pasado nada. Al verme, Onter se quedó inmóvil. En lugar de dirigirse a mí, giró hacia Stephanie y le susurró algo al oído. Ella me lanzó una mirada fugaz. Su sonrisa desapareció por un instante, y luego apartó la vista. Ese encuentro reforzó mi determinación. La reacción de Stephanie no solo fue incómoda, sino también extraña, como si no supiera toda la verdad. Clara y yo dedicamos el resto del día a redactar un mensaje. Era directo, sin emociones exageradas ni acusaciones, solo una descripción de los hechos respaldada por capturas de pantalla de mensajes y el correo electrónico relacionado con los ahorros.
Antes de enviarlo, dudé. ¿Qué pasaría si no me creía? ¿Y si solo empeoraba la situación? Clara me recordó que la verdad era lo único que importaba y que lo que Stephanie decidiera hacer con esa información dependía exclusivamente de ella. Finalmente, lo envié. La espera por una respuesta fue angustiosa. Cuando llegó, el tono de Stephanie era defensivo. Me acusó de querer arruinar su relación y afirmó que Hunter ya le había contado todo. Sin embargo, en sus palabras detecté un leve rastro de duda. Le respondí enviándole más pruebas y dejé el asunto ahí. Hubo un silencio total durante un tiempo. Luego, noté que las publicaciones de Stephanie en redes sociales empezaron a cambiar. Comenzó a compartir mensajes ambiguos sobre confianza y traición, además de fotos con amigos, pero ninguna con Hunter. Parecía que la duda había echado raíces. No sabía qué sucedería después, pero era evidente que la imagen perfecta de Hunter empezaba a resquebrajarse, y no iba a permitir que todo quedara en el olvido. Esto apenas comenzaba. Después de enviarle el mensaje inicial a Stephanie, no esperaba gran cosa. Clara me aseguró que había cumplido mi deber al compartir la verdad, pero una parte de mí no podía evitar preguntarse si ella siquiera lo leería. Stephanie había estado a la defensiva durante nuestro breve encuentro en la cafetería, y parecía claro que Hunter ya le había contado su versión de la historia. Cuando finalmente respondió, su tono era cortante y lleno de reproches. Me acusó de querer sabotear su relación y aseguró que Hunter le había explicado todo. Incluso insinuó que estaba resentida y celosa de su felicidad. Fue frustrante, pero no me detuvo. Le respondí enviándole más pruebas, capturas de mensajes, el correo sobre la cuenta de ahorros e incluso una línea de tiempo de los eventos. Le dejé claro que no buscaba interferir en su vida, solo que supiera la verdad sobre la persona con la que estaba. No volvió a responder después de eso. Días después, el nombre de Hunter apareció en mi teléfono. Me envió un mensaje lleno de rabia y desdén. Me acusó de ser mezquina y desesperada por arruinar su felicidad. Según él, estaba inventando mentiras porque no podía aceptar que él había seguido adelante. Decidí no responder. Clara me recordó que reaccionar solo me atraparía más en su manipulación. Mientras tanto, las redes sociales de Stephanie comenzaron a cambiar notablemente. Publicaba frases ambiguas sobre confianza y traición. Había menos fotos de ella con Hunter y sus seguidores notaron la diferencia. Algunos amigos comenzaron a preguntarle si estaba bien, mientras otros dejaban comentarios de apoyo. Poco después, empecé a recibir mensajes de amigos en común con Hunter. Querían saber qué había ocurrido. Les conté la verdad y muchos se mostraron sorprendidos. Algunos admitieron que al principio habían dudado de mí, pero ahora me creían. Fue reconfortante que la verdad comenzara a salir a la luz, aunque no todos me apoyaron. Algunos amigos de Hunter me acusaron de ser vengativa y afirmaron que debía dejarlo atrás. Me dolió, pero preferí centrarme en las personas que estaban de mi lado. Al mismo tiempo, encontrar un nuevo lugar para vivir estaba resultando más complicado de lo que había anticipado. Entre los costos de mudanza y el dinero que Hunter me había quitado, apenas lograba mantenerme a flote. Me culpaba por haber confiado ciegamente en él, pero sabía que solo me quedaba seguir adelante. Una semana después del mensaje inicial, Stephanie volvió a contactarme. Esta vez, su tono era distinto. Admitió que había comenzado a cuestionar a Hunter, pero necesitaba más pruebas antes de enfrentarlo. Aunque fue agotador revivir todo, decidí ayudarla. Le envié más capturas y le expliqué cómo Hunter había manipulado nuestras finanzas. La caída fue rápida. Stephanie dejó de publicar fotos con Hunter. Amigos en común comenzaron a compartir actualizaciones conmigo. Al parecer, ella lo había confrontado sobre la cuenta de ahorros y los detalles de su relación. Fiel a su estilo, Hunter trató de tergiversar los hechos y culparme de sembrar dudas. Pero Stephanie no se dejó engañar. El golpe final llegó cuando ella descubrió por sí misma pruebas adicionales de sus mentiras. No sé exactamente qué encontró, pero fue suficiente para que terminara con él. Lo bloqueó en redes sociales y empezó a compartir fotos con amigos, sugiriendo un nuevo comienzo. Hunter no tomó bien la ruptura. Me envió otro mensaje lleno de acusaciones, reclamándome por haber arruinado su relación y dañando su reputación. Esta vez, ni siquiera abrí el mensaje, simplemente lo eliminé. Amigos en común confirmaron que Stephanie lo había dejado, citando su deshonestidad y manipulación financiera. Algunos incluso me pidieron disculpas por no haberme creído desde el principio. Fue una pequeña victoria. Mientras tanto, la reputación de Hunter se desplomaba. Sus amigos más cercanos empezaron a distanciarse al conocer la verdad, y la imagen que había intentado construir se desmoronó. Por mi parte, sentí una mezcla de alivio y agotamiento. Stephanie había visto la verdad, y la fachada de Hunter se estaba desmoronando. Aunque no buscaba venganza, era reconfortante saber que ya no podría herir a nadie más como me lastimó a mí. Aún así, sabía que todavía me quedaba un largo camino para reconstruir mi vida. Mis finanzas estaban en ruinas,
y el impacto emocional de todo era mayor de lo que había imaginado. La terapia se convirtió en mi mayor aliada, ayudándome a procesar la traición y a empezar de nuevo. Esto no había terminado, pero por primera vez en semanas, sentí que estaba recuperando el control. Onter me había subestimado, y ese fue su peor error. Saber que Onter había tomado dinero justo antes de nuestra ruptura me llenó de rabia, pero también confirmó lo imprudente y egoísta que era. Mientras tanto, Onter hacía todo lo posible por controlar la narrativa. Comenzó a decirle a la gente que yo era dependiente y exagerada, tratando de presentarme como la ex resentida que no podía superarlo. Algunos amigos en común se acercaron con posturas divididas. Algunos intentaron permanecer neutrales, mientras que otros se disculparon por haber creído sus mentiras. La disposición de Stephanie a compartir lo sucedido marcó una gran diferencia. Su círculo social era más amplio y expresivo que el de Onter, y gradualmente las personas comenzaron a distanciarse de él. Incluso su familia se involucró. Para mi sorpresa, su madre, quien se había mantenido distante tras la ruptura, me llamó inesperadamente. Admitió que había sospechado que algo andaba mal cuando Onter terminó la relación de manera tan abrupta. Dijo que en ese momento prefirió no intervenir, pero ahora se sentía culpable por no haber hablado. Escuchar eso fue una pequeña victoria para mí. A medida que más personas le daban la espalda a Onter, él se mostraba cada vez más desesperado. Comenzó a enviarme mensajes nuevamente, esta vez acusándome de arruinarle la vida. En un correo, exigió que dejara de manchar su nombre. Al principio no respondí, pero tras recibir varios mensajes, decidí contestar. Con calma, le expliqué que las consecuencias que estaba enfrentando eran el resultado directo de sus propias acciones, no de algo que yo hubiera hecho. Luego lo bloqueé. Durante este proceso, la terapia se convirtió en un punto de inflexión para mí. Mi terapeuta me ayudó a entender que las acciones de Onter no eran un reflejo de mi valor, sino de sus propias inseguridades y egoísmo. Cuanto más procesaba lo ocurrido, menos peso tenía su traición sobre mí. Stephanie se puso en contacto conmigo una última vez. Me agradeció por haber sacado la verdad a la luz y se disculpó por haber dudado de mí al principio. Aunque no llegamos a ser amigas, logramos un entendimiento mutuo. Parecía genuinamente agradecida de haber salido de la manipulación de Onter antes de que las cosas fueran aún peor. No todos manejaron la situación de manera adecuada. Un amigo en común que intentaba mantenerse neutral decidió jugar a ser mediador. Organizó una pequeña reunión con la esperanza de que Onter y yo asistieran y resolviéramos nuestras diferencias. Cuando me negué a ir, este amigo quiso escuchar mi versión completa de los hechos. Después de escuchar todo, rompió su relación con Onter. El aislamiento de Onter creció a medida que más personas conocían su comportamiento. Sus intentos de iniciar una nueva relación fueron recibidos con escepticismo. Las noticias viajaban rápido en nuestro círculo social. Incluso una mujer se puso en contacto con Stephanie y conmigo para confirmar lo que había escuchado sobre él. El encanto de Onter ya no era suficiente para ocultar su mala reputación. Por mi parte, mi vida finalmente comenzaba a estabilizarse. Encontré un lugar mejor para vivir. Me apoyé en mi grupo de amigos y logré destacar en mi trabajo. Los avances en terapia me permitieron concentrarme en lo que realmente importaba, mi propio bienestar y felicidad. Al reflexionar, me di cuenta de que la caída de Onter no era algo que yo hubiera orquestado. Todo fue producto de sus decisiones. Aunque era satisfactorio ver que enfrentaba las consecuencias, no era mi responsabilidad repararlo ni protegerlo de la verdad. Este capítulo de mi vida estaba cerrándose, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí lista para seguir adelante. Conseguir mi propio apartamento se sintió como un triunfo enorme después de todo lo que había pasado. No era un lugar lujoso, solo un acogedor departamento de una habitación con pisos de madera desgastados y vista al estacionamiento, pero era mío. Mudarse fue un caos, pero Clara reunió a varios amigos para ayudarme. Al final del día, estábamos sentados en el suelo con comida para llevar, riéndonos de cómo había empacado mis zapatos junto con los utensilios de cocina. Por primera vez en meses, sentí una verdadera paz. En el trabajo, las cosas tomaron un giro inesperado. Había estado esforzándome al máximo como una forma de distraerme, y ese esfuerzo dio frutos cuando mi jefe me ofreció un ascenso. El aumento salarial fue un cambio enorme. No solo me dio la estabilidad financiera que tanto necesitaba, sino también un impulso de confianza que no sabía que había perdido. Con parte de mi primer cheque, compré una alfombra amarilla brillante para mi sala de estar, algo que representaba un nuevo comienzo lleno de alegría. Con la estabilidad económica resuelta, me enfoqué en reconstruir mi vida social. Durante mi relación con Onter, había descuidado muchas amistades. Ahora estaba trabajando para reconectarme. Almuerzos, cafés, noches de juegos. Fue como redescubrir partes de mí que había olvidado. Con el apoyo de Clara, me animé a regresar, aunque cautelosamente, a las redes sociales. Al principio,
Solo compartí pequeñas actualizaciones sobre cómo me estaba instalando en mi nuevo hogar y disfrutando con amigos. La respuesta fue increíblemente positiva. Personas que hacía tiempo no veía se acercaron, ofreciendo su apoyo o simplemente poniéndose al día. Un día, mientras revisaba notificaciones, vi una solicitud de amistad. Era Onter. No dudé ni un segundo antes de bloquearlo. La audacia de intentar reconectarse después de todo era casi ridícula. Mientras tanto, Stephanie parecía estar prosperando. A través de amigos, supe que estaba saliendo con alguien nuevo. Sus publicaciones insinuaban un nuevo comienzo, con mensajes sobre dejar atrás el pasado y encontrar la felicidad nuevamente. De vez en cuando, lanzaba indirectas hacia Onter, como una foto con su nueva pareja acompañada de la frase, «Cuando finalmente mejoras». Onter, en cambio, se había convertido oficialmente en un paria social. Un amigo organizó una fiesta y no lo invitó, una decisión intencionada que todos notaron. Cuando Onter preguntó por qué, le dieron una respuesta directa sobre su comportamiento. Aunque el caos que había dejado atrás seguía presente, yo comenzaba a sentir que mi vida estaba cobrando forma nuevamente. Consulté con un abogado sobre el dinero que Onter había tomado, pero después de evaluar el estrés emocional frente a las posibilidades de éxito, decidí dejarlo atrás. La terapia me había enseñado a elegir mis batallas, y esa no valía la pena reabrir heridas. Además, había alcanzado un hito importante al terminar mis sesiones de terapia. Mi terapeuta me animó a seguir escribiendo en mi diario y confiar en mi red de apoyo, pero me sentía lo suficientemente fuerte como para avanzar por mi cuenta. Para celebrarlo, decidí probar algo nuevo: pintar. Lo que comenzó como una manera de pasar las noches tranquilas se convirtió rápidamente en una pasión. Había algo liberador en mezclar colores en un lienzo sin reglas. Incluso me inscribí en una clase comunitaria donde conocí a personas con intereses similares. A medida que mi vida se estabilizaba, decidí probar las citas nuevamente, con cautela. No buscaba nada serio, solo explorar. Fue revelador. Nunca había estado tan consciente de las señales de advertencia, y por primera vez, me sentí segura al establecer límites. Por otro lado, Onter parecía estar en su punto más bajo. Un amigo de un amigo mencionó haberlo visto en un bar, borracho y lamentándose de cómo su vida había colapsado. Sus acciones finalmente lo estaban alcanzando. En nuestros círculos sociales, se había convertido en objeto de bromas frecuentes, con referencias a su traición financiera circulando constantemente. Las referencias al comportamiento de Onter comenzaron a surgir con frecuencia, y la gente no tardaba en señalar su hipocresía cada vez que intentaba justificar sus acciones. Una noche tranquila, tomé mi diario y reflexioné sobre cuánto había avanzado. Escribí sobre el torbellino de emociones, el desamor y las lecciones que había aprendido. Sin darme cuenta, terminé escribiendo una carta a mi yo del pasado. En esa carta, me perdoné por haber confiado en Onter. Reconocí que mis decisiones habían nacido del amor y la esperanza, no de la debilidad. Más importante aún, me prometí no volver a perder de vista mi propio valor. Al sellar y guardar la carta, una ola de calma me invadió. Mi viaje aún no había terminado, pero finalmente podía mirar hacia adelante sin sentirme agobiada por el pasado. Cada pequeña victoria, un nuevo pasatiempo, un mensaje amable de un amigo, una tarde pintando al sol, se sentía como otro paso hacia la recuperación de mi vida. 5 meses después de haberme establecido en mi nueva vida, me encontré con Onter. Estaba esperando en la fila de una cafetería cuando noté a alguien que me observaba desde una mesa en la esquina. Me tomó un momento darme cuenta de que era él. Lucía desaliñado, con el cabello desordenado, ojeras marcadas y ropa elegida al azar. Cuando recogí mi café, se levantó y se dirigió hacia mí. Comenzó a decir algo, pero no me quedé a escucharlo. Sin pronunciar una palabra, me di la vuelta y salí. No necesitaba una disculpa, una explicación ni un cierre. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado, y no iba a reabrirlo. Unos días después, recibí un correo electrónico de él. Era largo y lleno de excusas. Asumía cierta responsabilidad por lo que había sucedido, pero la mayoría de sus palabras culpaban a las circunstancias y a cómo las cosas se habían complicado. Ni siquiera terminé de leerlo. Hice clic en eliminar y seguí adelante. Para entonces, ya estaba saliendo con alguien nuevo. Era una relación ligera y sin presiones, con alguien que respetaba mis límites y sabía hacerme reír. Con el tiempo, se convirtió en algo más significativo. No prometía grandes cosas ni intentaba impresionarme, simplemente estaba presente y me trataba con amabilidad. Era refrescante y me mostró cómo debería sentirse una relación saludable. Onter, por otro lado, estaba en declive. Circulaban rumores de que había perdido su trabajo. Al parecer, su bajo rendimiento y problemas financieros eran las causas, y había quemado demasiados puentes para encontrar apoyo. Su imagen impecable estaba completamente destruida, y tanto en lo personal como en lo profesional, parecía estar tocando fondo.
Mientras mi vida continuaba mejorando, decidí compartir mi experiencia en redes sociales. Escribí una publicación sobre cómo superar una traición y encontrar fortaleza en el proceso. No mencioné nombres ni detalles específicos sobre Onter, pero el mensaje resonó con muchas personas. Recibí comentarios de amigos y conocidos que encontraron inspiración en mis palabras. Fue gratificante transformar mi dolor en algo positivo. Incluso personas que se habían distanciado durante el drama comenzaron a acercarse. Algunos se disculparon por no haberme creído antes o por haberse quedado en silencio cuando debieron hablar. Poco a poco, reconstruí esas conexiones, reforzando aún más mi red de apoyo. Queriendo retribuir de alguna forma, comencé a hacer voluntariado en un refugio local. Lo que al principio fue una forma de llenar el tiempo rápidamente se convirtió en algo significativo en mi rutina. Ayudar a otros me recordó cuánto había avanzado y me dio un propósito que trascendía mi propia sanación. Una noche, revisé una caja vieja con cartas y recuerdos de mi tiempo con Onter, notas de amor, boletos de cine y fotos, fragmentos de lo que alguna vez fue nuestra relación. Decidí que era momento de dejar todo eso atrás. Quemé cada recuerdo en una especie de ceremonia personal. Ver cómo el fuego consumía el pasado fue liberador, como si me quitara un peso de encima. En el ámbito profesional, mi carrera iba en ascenso. Mi esfuerzo fue reconocido en el boletín interno de la empresa, donde me destacaron como un ejemplo de resiliencia y dedicación. Ese reconocimiento fue un momento de orgullo que celebré regalándome una cena especial y un nuevo atuendo para el trabajo. El último intento de Onter por contactarme llegó en forma de otro mensaje. Esta vez era una breve disculpa, que parecía sincera y cargada de remordimiento. No leí más allá de la primera línea. No había razones para revivir esa parte de mi vida, así que eliminé el mensaje sin dudar. Inspirada por todo lo que había pasado, decidí compartir mi historia completa en Reddit. La respuesta fue abrumadora. Personas de diferentes lugares compartieron sus propias experiencias, me ofrecieron apoyo y me elogiaron por cómo había manejado la situación. Fue un recordatorio de que no estaba sola y de que mi historia podía ayudar a otros a encontrar su fortaleza. Con mi pasado firmemente detrás de mí, comencé a planear un viaje sola al extranjero. Parecía la manera perfecta de celebrar mi independencia y mi crecimiento. Una semana en una nueva ciudad, explorando, conociendo gente y creando recuerdos en mis propios términos. Era exactamente lo que necesitaba. Mientras hacía las maletas para mi viaje, tomé un momento para reflexionar sobre cuánto había avanzado. Lo que comenzó como un periodo de desamor y traición se transformó en un camino de autodescubrimiento y empoderamiento. Ya no definía mi vida por lo que me había pasado, sino por cómo lo había superado. Estaba orgullosa de haber reconstruido mi vida, más fuerte y segura que nunca. Este no era solo el cierre de un capítulo, sino el comienzo de algo completamente nuevo. Estaba lista para lo que viniera, sabiendo que tenía la fortaleza para enfrentarlo.